Ciclo de proyectos. Un proyecto se desarrolla en diferentes etapas que se suceden y se relacionan entre sí, constituyendo lo que llamamos el ciclo de proyectos. La naturaleza cíclica se justifica puesto que se parte de una realidad existente y se llega a la misma realidad, pero transformada según los objetivos fijados. Una vez planteada la idea generadora del proyecto, se produce un desarrollo y crecimiento del proyecto en la etapa de formulación, una madurez durante la ejecución y operación y finalmente un ocaso que termina con la desaparición. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un proyecto? Identificación de la idea del proyecto. Identificación de un problema, aprovechamiento de una oportunidad o satisfacción de una necesidad. Sin idea no hay proyecto, pero hay que contrastar la idea o las ideas. Contrastar las ideas, cotejar alternativas, requiere normalmente de algo que llamamos un estudio en prefactibilidad o estudio de prefactibilidad. La consistencia mínima de un estudio de prefactibilidad consiste en comprobar que el proyecto sea prioritario, fundamentalmente cuando se trata de proyectos públicos. Realizar un diagnóstico racional del sector de actividad o la población o el área donde se pretende el proyecto tenga algún tipo de efecto. Analizar que el proyecto sea técnicamente viable, determinar en forma presuntiva que sea económicamente viable, identificar problemas u obstáculos para su ejecución y fundamentalmente conocer a la población beneficiaria, y esto es muy importante cuando se trata de proyectos públicos. Finalmente, se debe también identificar posibles fuentes de financiación. Mínimamente describimos cuáles son los aspectos más importantes de un estudio de prefactibilidad y normalmente para los mismos se recurre a fuentes de información secundaria. Una vez identificado el proyecto y realizado, si correspondiera, el estudio de perfil o estudio de prefactibilidad, pasamos a la segunda etapa del ciclo de proyectos, que es la formulación del proyecto. El proyecto a ejecutar debe llegar a un nivel de definición tal que permita ser llevado al terreno sin enmiendas ni alteraciones. El proyecto se compendia en un documento maestro y sus respectivos anexos. El documento maestro debe contener mínimamente los siguientes ítems: formulación básica del proyecto, presentación y justificación. Selección de alternativas técnicas, definición de los objetivos, el diseño o representación de las soluciones técnicas del proyecto, aquello que llamamos la ingeniería del proyecto. Detalle de las inversiones necesarias, la programación temporal de las actividades del proyecto, el presupuesto detallado, el estudio de financiación, la propuesta de organización, administración y gestión, es decir, la generación de la organización ad hoc para la ejecución del proyecto, y finalmente los anexos técnicos justificativos. Tercera etapa, evaluación ex ante o estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un estudio más completo y profundo que el realizado en la fase anterior. Se analizan en profundidad los condicionantes del proyecto. El estudio de factibilidad debe contener una estimación suficientemente precisa del costo del proyecto, el estudio de viabilidad económica o cuantificación de costos e ingresos, las posibilidades de comercialización cuando se trata de proyectos productivos,
Además, la resolución de otros aspectos como ser la factibilidad no solo económica y financiera, sino también la factibilidad legal, la factibilidad social, es decir, la evaluación del impacto laboral que produce el proyecto, y el estudio del impacto ambiental con las respectivas propuestas de mitigación en el caso en que el proyecto pudiera producir a nivel del medio ambiente algún tipo de perturbación. Cuarta etapa, ejecución del proyecto. La ejecución supone el punto culminante del proyecto al plasmarse en la realidad lo que únicamente se encontraba en la esfera documental. Una vez ejecutadas las inversiones, comienza esta fase que se prolongará hasta el final de la vida del proyecto. Quinta etapa, evaluación ex post. Se trata de evaluar el proyecto una vez ejecutado, analizando el grado de desviación entre lo conseguido y lo planteado inicialmente. Genera una información esencial para acometer futuros proyectos. Finalmente, representamos el ciclo de proyecto según su naturaleza, mostrando la concatenación de cada una de sus etapas. Nos despedimos. Hasta la próxima entrega. Que tengan un buen día.